Sí, pues gracias al decano del colegio por la presentación y al colegio por la organización, digamos, de esta mesa técnica. Y quisiera presentarles el tema de una forma pues, muy breve, muy escueta, ¿no? El protagonista de la noche es el artículo 25. Voy a leerles el artículo un momentito. Dice: al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, la psicólogo o psicóloga ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que ésta está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. En cualquier caso, se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo y autonomía. Yo creo que la polémica justamente está en la frase que verbalmente he intentado subrayar. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. Digamos que este es el punto conflictivo. Y de hecho es conflictivo quizá porque digamos que se instrumentaliza este aspecto, sobre todo en situaciones de separación y divorcio, se instrumentaliza, digo, por las partes que están en conflicto al utilizar al menor para fines ajenos a los propios intereses del menor, ¿no? El artículo está integrado. Yo simplemente quiero hacerle tres puntualizaciones que no dejan de ser opiniones personales, es decir, que no tienen por qué estar, no representan al colegio oficial de psicología o de los psicólogos y psicólogas de Las Palmas. No es una representación oficial de esa, digamos, de su posición, sino más bien es personal. La primera reflexión que quiero hacer es sobre el ámbito de aplicación de dicho artículo. Y dicho artículo está integrado dentro de lo que es la intervención psicológica. En algunos sitios esto se ha interpretado como cualquier actividad o acción que haga un psicólogo. Y yo no lo comparto. Yo al menos distinguiría 4 aspectos de la relación entre un psicólogo, un profesional de la psicología, mejor dicho, y una persona que acude para solicitar su servicio, un cliente. Hay una primera parte que podríamos llamar de evaluación o diagnóstico, que para mí no es intervención. La intervención nacerá, o se planificará a partir de, pero tal evaluación no es estrictamente una intervención. Hay una segunda fase de establecimiento de objetivos y planificación de la intervención que comentaba anteriormente, y desde mi punto de vista todavía no hay intervención. Estamos en los preliminares o en los prolegómenos, en los antecedentes de la intervención, pero como tal no es intervención. Y sí, en un tercer momento puede haber, no siempre la hay, una intervención. Para mí una intervención estaría integrada dentro de las diferentes psicoterapias, que pudieran ser de orientación conductual, cognitiva, psicoanalítica, humanista, es decir, desde cualquier orientación, pero desde un enfoque de cambio. Es decir, cuando yo evalúo, no cambio. Cuando yo planifico una intervención, no cambio. Cuando estoy haciendo una actividad que va, digamos, dirigida al cambio de la persona, cognitivo, conductual, emocional, etcétera, es cuando estoy digamos ya en una fase de intervención, que para mí es eso, psicoterapia o psicoeducación u orientación en algunos casos también. Es decir, hay distintos niveles de intervención, pero que para mí, ya digo, no integran lo anterior. Y finalmente siempre hay un cierre de esa relación, ¿no? Y una finalización, una despedida, por así decir, ¿no? Que puede quedar en abierto o en cerrado. Por lo tanto, entiendo que el objeto de aplicación de este artículo, ¿no? O perdón, mejor dicho, el ámbito de aplicación de este artículo sería esa tercera fase donde realmente hay intervención psicológica y no en otra. Lo digo porque, por ejemplo, se habla y es el siguiente punto, de que en determinadas ocasiones puede haber una urgencia, por ejemplo, de intervención. Pero ¿cómo sé yo si hay una urgencia si no he evaluado? Si no hay un diagnóstico, si no hay un conocimiento previo de la situación. Entonces no puedo determinar que hay una urgencia, por ejemplo. Entonces es un tanto contradictorio. El segundo punto que yo quería comentarles, y que realmente se escapa a mis capacidades, es un artículo del Código Civil, que es el 156, que regula el ejercicio de la patria potestad. Y en él, pues, lo que nos aclara es que, bueno, que ambos progenitores, pues, tienen esa patria potestad, salvo una serie de, digamos, de condicionantes, de excepciones, que digo, que se me escapan a mis cualificaciones, pero que hay otros ponentes en la mesa que lo aclararán muchísimo mejor que yo.
Y en ese artículo se habla de, por un lado, del uso social y, por otro lado, de las circunstancias de urgencia, como la que he citado ahora. Entonces, se considera que, bien, quien en un momento determinado tenga la custodia del menor, ambos dos tienen la patria potestad, pues puede tomar decisiones, pues casi sin contar con el otro, cuando son de uso social normal. O sea, llevar al niño al pediatra es una cosa normal. No tengo que estar consultando a mi ex marido o a mi ex mujer para. Es tan normal, ¿no? A cumplir el calendario de vacunaciones, etcétera. Pero parece ser, y eso se ve después, posteriormente, lo comentaré en el tercer punto, por la jurisprudencia, que no se considera de uso normal la intervención psicológica y se la considera extraordinaria, punto con el cual no estoy de acuerdo tampoco, ¿no? Y entonces, bien, se considera que hay cuestiones de uso social que no requieren de el consultar al otro, o incluso casi ni de informarle, y sin embargo una intervención psicológica requeriría de ser informado. Bien, y el tercer punto, decía, era el de la jurisprudencia, que viene a considerar, por lo que yo he entendido, más o menos, igual no sé si lo he entendido bien, pero eso, que la intervención psicológica no sería algo, digamos, habitual, rutinario, normal, sino una cosa extraordinaria. Y aquí es donde digo, no estoy de acuerdo, porque choca, por lo menos a día de hoy, con la evidencia. No les voy a atosigar con datos, pero algunos, por ejemplo, en atención primaria hasta el 50% de las consultas pueden deberse a problemas emocionales. Si eso no es rutinario y habitual, pues que alguien me lo explique, ¿no? Y, por ejemplo, a lo largo de la vida, pues sí que sé, digamos, en estadísticas epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, las causas mentales pues pueden tener una prevalencia de vida entre el 5,1 y el 7,5%, o un 20% de los trastornos de ansiedad, o en un estudio hecho relativamente recientemente en la provincia de Tenerife, pues los trastornos de ansiedad alcanzan un 14,52% de prevalencia. Por ejemplo, un problema que puede ser relativamente digamos de presencia común en la infancia, que puede ser la enuresis, pues, perdón que lo tenía apuntado por aquí, a los 7 años puede haber hasta un 15% de niños con enuresis, entre el 5 y el 15%. Si un 15% de la población no es algo, digamos, suficientemente de peso como para considerar que puede ser la atención a la enuresis una cosa rutinaria, o en la adolescencia puede haber hasta un 11, casi un 12% de fobia social. 12% de la población adolescente de fobia social. Si eso no es un problema prevalente, si lo comparamos con otro tipo de patologías, digamos, orgánicas o somáticas, pues evidentemente están, si no a la par, incluso por encima. Entonces, podemos seguir considerando que la intervención sobre una serie de problemas que son absolutamente prevalentes, ¿no?, que tienen una incidencia tan importante, es tan extraordinaria, o es más bien una cuestión cultural que además ha ido cambiando. Es decir, la presencia del psicólogo ha ido afortunadamente incrementándose. Si es verdad que en España quiero recordar que la media es de unos 18 psicólogos por 100.000 habitantes, digo que estén, no que existan, sino que estén trabajando en la administración pública de cara a la intervención psicológica, mientras que tenemos países del orden de Suecia, tal, los de siempre, ¿no?, que tienen hasta casi 80 psicólogos por 100.000 habitantes. Entonces, ¿es que es un problema que no es de uso habitual o es que aquí estamos muy retrasados? Yo pienso que es lo segundo, que estamos muy retrasados, es decir, que sí es un problema de uso habitual. Por otra parte, no hay que confundir la intervención psicológica, o no hay que, digamos, limitarla al trastorno mental, donde se solapa además con la intervención psiquiátrica. La intervención psicológica va mucho más allá del trastorno mental y mucho más allá de la patología mental, ¿no? Piénsese, por ejemplo, pues en problemas como, no sé, la discalculia, o sea, problemas de, digamos, de adaptación escolar en el niño, que son tremendamente frecuentes. Y esto también, esto no es rutinario, esto no es abordable desde el uso habitual social, ¿no? Por eso yo discrepo con esa
filosofía, digamos que, o con esa visión de las cosas, que a lo mejor no sé si hace 50 años era cierta, pero que creo que a día de hoy es difícilmente sostenible. Y no les canso más. Esos eran los 3 puntos que pretendía resaltar y subrayar. Y quisiera pasarle pues el testigo y la palabra a doña Silvia Muñoz, que es jueza del Juzgado de Primera Instancia de Lanzarote. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Colegio de Psicólogos de Las Palmas que hayan tenido la cortesía de invitarme. Buenas tardes, noches también a Lanzarote y a Fuerteventura, particularmente Lanzarote es la localidad que ahora me acoge y donde desempeño mi ejercicio laboral dentro de un juzgado de primera instancia. No tenemos una especialización, no tenemos juzgados especializados de familia y, por lo tanto, los juzgados de primera instancia somos todos aquellos que vemos los asuntos de familia que se plantean dentro del partido judicial. Intercambiando opiniones con carácter previo a hacer la exposición en esta mesa, pues habíamos tenido la ocasión de poner un poco de manifiesto con una de sus compañeras la problemática que plantea en el derecho de familia hacer generalidades, la problemática que plantea en cada una de las familias que se enfrentan a un proceso de separación y divorcio. Generalizar respecto de los menores o de las intervenciones de menores es una circunstancia muy complicada porque supone generalizar en el menor y generalizar en el tipo de intervención. Yo creo que el ponente anterior ha hecho una distinción muy interesante. Él distinguía la evaluación, la planificación, la intervención, el tratamiento, el informe y el resultado. Si no me equivoco, más o menos son las pautas que he seguido. Y yo creo que habría que distinguir también el tipo de menores en los que nos encontramos, si este tipo de evaluaciones, planificaciones o intervenciones vienen siendo más habituales o menos habituales, si nos encontramos en un procedimiento en el que hay una patria potestad intacta o un procedimiento de separación y divorcio en el que ya ha habido una sentencia que, aunque determine que la patria potestad sea compartida, se ejerce de manera ordinaria por el progenitor en cuya compañía quedan los menores. Si antes de existir esa circunstancia de separación el menor ya venía estando sometido a un tratamiento y por lo tanto era una situación ordinaria dentro de la vida de este menor y conocida por ambos de los progenitores, si esta circunstancia se ha puesto de manifiesto precisamente con la ruptura de los progenitores o si es una circunstancia posterior, demandante de una etapa de la vida del menor. Hace cuánto que los padres se han separado, las condiciones que establece una sentencia. Realmente es muy complicado efectuar generalidades y, sin embargo, es muy deseable, puesto que yo creo que ustedes, para regirse, necesitan de una serie quizá de pautas, de protocolos que impliquen una serie de normas deontológicas que les permitan actuar en el ámbito profesional con total seguridad. Se plantea encima de la mesa si es suficiente con la información al otro progenitor, si es necesario el consentimiento del otro progenitor y en qué forma plantear este consentimiento, si debe de ser un consentimiento fehaciente, escrito, verbal. Son, yo creo que muchas las cuestiones que nos llevan a debatir sobre esta mesa y es probable que se vayan con algunas respuestas, pero probablemente no todas, porque si hay algo que prima en este tipo de procedimientos es el estudio caso por caso y el superior interés del menor. Superior interés del menor que, aunque en mucho es común, difiere dependiendo de los menores y de la familia en la que nos encontremos. Y trabajando en el ámbito profesional que trabajan ustedes, creo que lo que yo les digo probablemente no les suene en absoluto extraño, puesto que sus intervenciones también son distintas dependiendo del ámbito profesional en el que se encuentren. Teniendo en cuenta mi profesión, yo creo que quizá es más considerable que me centre en algunos de los aspectos jurídicos y haré una especial referencia quizás a los informes periciales que se presentan en los procedimientos de separación y divorcio, que quizás sea uno de los puntos más álgidos de los que se plantean. Debemos de distinguir lo que es la guardia y custodia y la patria potestad. Efectivamente, el artículo 156 del Código Civil hace una referencia a lo que es la patria potestad, dice que debe de ser ejercida conjuntamente por ambos progenitores y también incluye una presunción de que para los terceros de buena fe, que en este caso ustedes en su ámbito profesional podrían situarse como estos terceros de buena fe, se presume que uno de los progenitores actúa con el consentimiento del otro. Por otro lado, el artículo 154, también sobre esta materia del Código Civil, establece que la patria potestad se ejerce siempre en beneficio de los menores. Son un conjunto de dos presunciones que se utilizan de manera habitual en nuestro ámbito laboral, en el ámbito jurídico, para determinar aquellos aspectos o aquellas aristas que pueda plantear el ejercicio de la patria potestad. Cuando una pareja, una familia rompe y tiene hijos comunes, sea un procedimiento de separación, de divorcio o de guardia y custodia, en una sentencia se establece aquellos parámetros específicos de la guardia y custodia y de la patria potestad. La patria potestad
generalmente, y en esto sí que se puede generalizar, se mantiene compartida entre los progenitores. La guarda y custodia supone aquellos que supone el tener en compañía al menor, puede ejercerse de manera compartida, por semanas alternas, por quincenas, por meses, de manera exclusiva, con visitas alternas intersemanales. Yo creo que estos regímenes también más o menos los conocen y son tan flexibles como flexible pueda ser una familia, intentando siempre adaptarse a las circunstancias, a los roles de la familia o a la edad que puedan tener los pequeños. Dentro de esta guarda y custodia podríamos hablar de la guarda y custodia de la patria potestad ordinaria, que supone todas aquellas decisiones diarias, cotidianas, rutinarias en la vida del menor. Decisiones que pueden incluir desde el que come, en qué gasta su ocio, si va al colegio, si no va al colegio, si se queda en casa porque está malo, compras, ocio, vestido, economía, todas aquellas decisiones que se pueden repetir y que son reiteradas dentro de la vida de cualquier niño y adecuadas siempre a la edad que el mismo tenga. Esto sería la guarda y custodia y entraría dentro de las decisiones de la guarda y custodia que decidiría el progenitor en cuya compañía se encuentra el menor. Para establecer generalidades respecto de estas decisiones cotidianas hay que estar también a la edad de los menores. Es cierto que hay menores, por ejemplo, en la etapa más infantil que acuden de una manera más continuada al médico y, sin embargo, a lo mejor en un periodo adolescente o en un periodo casi adulto, 16, 17, 18 años, pues es menos común que estas visitas sean continuadas. Hay una edad, por ejemplo, de ortodoncia o de cuidado dental de los menores que suele repetirse también y hay dentro de estas etapas diferenciadas de la vida del menor hay edades en las que, según el acontecimiento al que se enfrenten, puede ser más común o menos la intervención de los profesionales dentro de la psicología. Intercambiando también opiniones antes de comenzar en el debate o el coloquio en esta mesa, comentaba una de sus compañeras que es que incluso existen psicólogos en los centros educativos. O sea, es normal que un tutor remita a un niño a un psicólogo pues porque vaya retrasado con las notas, porque pueda presumir que tiene algún tipo de problema en casa que le está afectando a su desarrollo profesional, porque viene cansado o porque detecta algún tipo de problema, incluso sea el propio colegio el que quiera, ¿no?, que este psicólogo pues realice una pequeña evaluación, una evaluación por si es necesario plantear a los progenitores que exista algún problema y que requiera, por lo tanto, quizá una evaluación o un tratamiento de una manera más continuada. Es verdad que el psicólogo a día de hoy realiza una actividad tan amplia como amplias son las necesidades, en este caso, de los menores y, por lo tanto, y vuelvo al principio, creo que es muy difícil generalizar. Puede darse la circunstancia de que un menor haya estado sometido a un tratamiento psicológico, a una evolución psicológica con carácter previo a la separación de los padres y luego es muy difícil sostener que aquello sea algo extraordinario, puesto que ya era conocido por ambos progenitores antes de que se dictara esta sentencia de separación y divorcio. También es cierto que la ley reguladora de la autonomía del paciente incluye que para aquellas intervenciones médicas sobre una persona es necesario el consentimiento y que en el caso de los menores los representantes legales son los progenitores y por lo tanto son los progenitores los que tienen que prestar este consentimiento. Es otro precepto legal dentro del ámbito de la medicina que yo creo que deberíamos de poner encima de la mesa. Y luego el anterior ponente había destacado el artículo 156 en cuanto al uso social o el uso cotidiano. Es verdad que este artículo 156 tiene un párrafo en concreto, bueno, ya les he dicho la presunción que contiene respecto de los terceros de buena fe, pero tiene un párrafo en concreto que lo que contempla es que los padres vivan separados. En este caso dice, ya no habla del uso social, sino que dice que la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva, se refiere a la patria potestad de carácter ordinario. Sin embargo, el juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio. Cierto es, dentro de los procedimientos que nos llegan al juzgado en esta materia, que dependiendo del momento de la ruptura, de los motivos de la ruptura y de los roles familiares, a veces es muy difícil, incluso jurídicamente, cualquier tipo de intervención con una familia. A veces hay pues partes que se encuentran cerradas en banda a cualquier opción que venga del otro progenitor y que dificultan u obstaculizan la vida ordinaria del menor en la toma de decisiones, como por ejemplo la toma de decisión en cuanto a las intervenciones médicas, oftalmológicas, odontológicas o psicológicas. En este caso es cierto que hay previsto una posibilidad, que es la que prevé el artículo 156 del Código Civil, de acudir al propio juzgado y plantear un procedimiento contencioso.
en cuyo caso uno de los progenitores pues plantea que están obstaculizando en el ejercicio de la guarda ordinaria del menor y por lo tanto necesita que el juez supla este consentimiento que necesita del otro progenitor. También es cierto que para estos procedimientos del artículo 156, en los que además es parte el Ministerio Fiscal, que siempre actuará en interés del menor, es necesario abogado y procurador, lo cual a veces hace que se tenga que armar un procedimiento demasiado artificial, duro o costoso para los progenitores, simplemente para suplir esta falta de consentimiento en algo que a lo mejor consideran nimio o cotidiano. Por otro lado, la nueva ley de jurisdicción voluntaria, 1515 de 2 de julio, que está entrando en vigor a trozos y prácticamente la tenemos recién estrenada, sí que ha incluido un procedimiento muy sencillo para suplir esta falta de consentimiento. Creo que lo tengo entre los documentos que traía. Es un procedimiento que está contemplado en los artículos 85 y siguientes, que no requiere de abogado y de procurador y simplemente requiere que un progenitor comparezca en el juzgado sin tener que actuar por medio de representantes y manifiesta ante el juez que necesita tomar una decisión, que es una decisión que cae dentro del ámbito de la patria potestad, que necesita el consentimiento del otro progenitor y que el otro progenitor no se lo da, no lo obtiene o le da la callada por respuesta. Es un procedimiento muy sencillo en el cual simplemente se cita una comparecencia a ambos progenitores y al Ministerio Fiscal. Se puede plantear toda aquella prueba que consideren necesario, el juez puede plantear de oficio toda aquella prueba que considere necesario, como podría ser, por ejemplo, la opinión de un profesional médico o del profesional médico cuya intervención soliciten, en este caso un profesional de la psicología, o del médico forense en el caso de que lo considerara necesario, y tras escuchar a todas las partes e incluso al menor si tiene suficiente juicio o es mayor de 12 años, el juez resuelve por medio de auto. Es un procedimiento muy ágil, muy sencillo y que no incluye además profesionales, con lo cual es un procedimiento prácticamente gratuito y que no es nada costoso. Además, el juez competente es el juez del domicilio del menor o de la residencia del menor, lo que sea siempre más beneficioso para el menor, o en el caso de que haya una sentencia dictada que ya organice aquellos aspectos dimanantes de una ruptura en la que haya hijos comunes, será el juez que haya dictado esta resolución. Con lo cual se plantea un procedimiento que con anterioridad a esta ley de jurisdicción voluntaria era más complejo y que se ha simplificado de una manera importante. Quería hacer una especial incidencia. Yo creo que luego en el coloquio podremos hacer o dar distintas opiniones respecto de lo que sería la evaluación, la planificación o la intervención o los informes de tratamiento de periciales, el propio resultado respecto de si esto entra dentro del ámbito de la patria potestad o de la guardia y custodia. Con carácter general, cualquier intervención que, como bien explicaba el ponente anterior, no sea rutinaria, ordinaria, que sea puntual, que no sea continuada en la vida del menor y que además tenga un efecto trascendente, debe ser consentida por ambos progenitores. Para suplir este consentimiento los progenitores tendrían esta vía que les he explicado, y en el caso de ustedes profesionales, si consideraran que tienen una situación de un menor que tras su evaluación es necesario un tratamiento, pueden o bien hablar con el padre y decir que en el caso de que se necesite este consentimiento, pues tiene esta vía sencilla de acudir al juzgado, o bien en el caso de que ustedes lo consideren, dependiendo del rol de la familia, de la sistemática de la familia o del problema con el que se encuentren, siempre podrían acudir a la Fiscalía. La Fiscalía siempre actúa en interés de los menores, tiene capacidad para iniciar e incoar procedimientos, incluido este procedimiento de jurisdicción voluntaria, y para instar cualquier tipo de medida que sea necesaria para evitar un perjuicio del menor, porque además el artículo 158 del Código Civil así lo prevé en cualquier momento por parte del juez y en cualquier tipo de procedimiento. Los intereses del menor se protegen de tal manera en cualquier tipo de procedimiento judicial, que siempre están representados por el Ministerio Fiscal, e incluso en aquellas ocasiones que puedan ser aspectos patrimoniales, en los que pueda haber un conflicto de intereses con sus progenitores, que a todos los efectos son sus representantes legales, existen procedimientos para el nombramiento de un defensor judicial que represente sus intereses. Hay ocasiones, y se plantean en el juzgado, distintos procedimientos en los que los intereses de los progenitores no son el interés del hijo, y en ese caso hay que separar estos intereses y proteger siempre a los menores. El criterio inspirador en los juzgados siempre es el superior interés del menor, y a todo esto yo añadiría, por supuesto, el sentido común, porque al final, con estos dos criterios y conjugando estos dos criterios, estudiando caso por caso, es como obtenemos las soluciones. Respecto de los informes periciales, viene siendo muy habitual en los procedimientos de separación, guarda y custodia, divorcio, que alguno de los profesionales
plantee o presente informe psicológico del rol que presenta el padre, cuál es el régimen más adecuado de custodia, un poco una prueba orientada a la parte que lo presenta, porque si no, no lo presentaría, quiero decir, no porque ustedes lo mediaticen, sino porque si no, no lo presentaría. Si esta prueba, este informe, consideran que puede ser una prueba importante en el procedimiento, lo presenten. Los informes periciales entran en el procedimiento, o bien porque lo presentan las partes, o bien porque el juez, a propuesta de alguna de las partes o del Ministerio Fiscal o de oficio, considera que no tiene suficiente información para tomar una decisión respecto de la guardia y custodia, la patria potestad o el derecho de visitas de los menores de la manera más completa o de la manera que mejor se pueda organizar la situación de ruptura o de quiebra de esta familia. Cuando lo acordamos de oficio, nosotros, bueno, pues en una resolución judicial que está dentro del procedimiento, perdón, no sé si me estoy extendiendo demasiado, bueno, termino. Acordamos los aspectos sobre los que nosotros queremos que ustedes como psicólogos se pronuncien, que suele ser pues de la manera más completa posible, ¿no? Los roles de ambos progenitores, la manera más adecuada para ejercer el derecho de visita, todo aquello que tenga que ver un poco con la organización de esta estructura familiar. Si nosotros lo acordamos de oficio, no es necesario que ustedes recaben ningún tipo de consentimiento, puesto que la persona que acuerda este informe es el propio juez, y es al juez o al juzgado al que deben de entregar el procedimiento, no a los profesionales. Respecto de si ellos van a tener, no a los progenitores, perdón, respecto de si ellos van a tener conocimiento de este informe, lo tendrán cuando se incorpore al procedimiento. No es necesario ni que ustedes recaben su consentimiento ni que les den copia de este informe, sino que dentro del propio procedimiento ellos van a poder conocerlo, lo conocerán y lo manejarán los profesionales con los que se asisten, y podrán tener pleno conocimiento de ello, si es que así no hay algún motivo superior que interés que plantee el juez que evite esto, ¿no? Por ejemplo, las exploraciones de menores que realizamos en el juzgado tienen carácter reservado. Y la otra manera de introducir estos informes son a petición de parte. Llega uno de los progenitores y les contrata, ¿no?, para que realicen este tipo de informe para la presentación de un procedimiento judicial. ¿Qué sucede si en este tipo de informes ustedes no recaban el consentimiento del otro progenitor? Se plantea, por un lado, un informe incompleto que nosotros valoraremos de una manera incompleta, puesto que si ustedes no han hecho participar al otro progenitor, el informe no va a ser completo desde el punto de vista judicial, puesto que hay un rol que no han podido, desde nuestro punto de vista, probablemente evaluar. Y esto sin generalizar, pero si solamente tienen en cuenta los aspectos del menor y del progenitor que la acompaña, para nosotros probablemente sea un informe que presente alguna carencia. En todo caso, los informes que se introducen en el procedimiento judicial, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, se valoran conforme a la sana crítica. Ello implica que el hecho de que ustedes no hayan recabado el consentimiento del otro progenitor no implica automáticamente e inexorablemente que este informe no sea valorado, sino que lo que implicaría, desde mi punto de vista, puesto que también intercambiando opiniones con anterioridad, había una compañera que me había planteado si esta prueba sería nula. Para mí sería nula si vulnerara derechos fundamentales, pero para mí, y desde mi punto de vista, habría que estar al caso concreto. Creo que el supuesto que les planteo no vulnera derechos fundamentales, sino que yo lo valoraría conforme a la sana crítica, y eso dependería de la información que el informe contuviera, de la metodología que explicarán que han utilizado, de si ha tenido intervención o no ha tenido intervención el otro progenitor, si se ha tenido en cuenta su figura, si no se ha tenido en cuenta. Habría que valorar un poco dependiendo del informe que llegara. No me quiero extender más, en el coloquio yo creo que tendremos más oportunidad de intercambiar opiniones. Pues, muchísimas gracias, doña Silvia. Tiene ahora la palabra don Guillermo Pérez, abogado del Colegio Oficial de Médicos. El abogado del servicio me dijo Cristina. ¿Segundo lugar? Da igual. Da igual. Tenía yo aquí la orden. Bien, perdón. No sé. Pues nada, pues yo mismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy efectivamente Guillermo Pérez, el asesor jurídico del Colegio de Médicos de Las Palmas desde hace exactamente 20 años. El día que hablé con Cristina, con la compañera Cristina, y me explicó el problema que plantea en la práctica profesional este artículo, yo lo desconocía por completo. Ella me explicó los detalles. Yo me voy a centrar más, ya el aspecto jurídico lo ha abordado pues perfectamente la señora magistrada. Yo me voy a centrar más en el aspecto colegial, aspecto deontológico, ¿vale? Me llamó la atención una cosa que oí decir a dos psicólogas al entrar, que a ver si sacábamos algo en claro de esta mesa técnica hoy,
Y es verdad, muchas veces vamos a eventos como este y uno sale pues prácticamente igual a como entró. Y es una pena, ¿no? Porque de lo que se trata es de aprovechar, pues, en fin, tanta experiencia y tantos conocimientos que hay reunidos específicamente para hablar de un problema y no sacar nada en claro, pues es un poco triste. Yo voy a intentar aportar algo, aunque sea muy poquito, pero concreto, que va a servir a partir de mañana, para cuando me vea delante del problema, pues tener un poquito más, tener algún argumento más. Bien. A ver, empiezo por el principio. Las profesiones sanitarias son profesiones especiales. La psicología incluida, por supuesto, ¿no? Son profesiones muy especiales. Especiales en el sentido de que tienen un componente deontológico que no tienen otras profesiones. El componente deontológico en una profesión sanitaria es muy importante. Tiene un mayor peso específico que en otras profesiones que no son sanitarias. Me explico. No hay una ley, no existe una ley que responda a los problemas que ustedes tienen con este artículo. O sea, ¿cuál es la solución al problema que me plantea el artículo 25? Hay una ley, a ver si alguien me dice cuál es la ley, me la lee y me resuelve el problema. No existe. La señora magistrada ha hecho referencia, hay que estar al caso concreto, caso por caso. Entonces, cuando un problema, si es lo que nos preocupa, un problema me va a llevar al juzgado, si este problema que tengo con este artículo y con estos padres me va a terminar llevando ante un juez, el juez ¿cómo va a valorar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Si hemos cumplido la ley o no la hemos cumplido. Con un concepto jurídico indeterminado que se llama, en nuestro ámbito, la lex artis, la ley del arte. En este caso, la ley del arte psicológico, ad hoc, es decir, esa ley del arte aplicada al caso concreto que nos presenta el problema. Eso es lo que va a mirar el juez, si se ha cumplido esa ley, esas reglas del arte de la psicología. Ese es el concepto clave. Si lo han cumplido, el pronóstico en el juzgado le será muy favorable, y si no han cumplido esa lex artis, su pronóstico será malo. Es un concepto jurídico indeterminado. No hay ningún sitio donde esté escrito que es la lex artis para el caso concreto que nos presenta nuestro problema. No existe esa ley. Y entonces, ¿cómo comprueba el juez si se ha cumplido o no se ha cumplido? Pues ahí entra el papel fundamental de los colegios y específicamente de las comisiones de deontología. Es decir, la ley da un cheque en blanco a los profesionales, en este caso sanitarios, para que definan ustedes mismos, definan cuál es la actitud terapéutica, en este caso, correcta. El juez no lo sabe, no lo puede saber, no puede saber de todo. No puede saber cuál es la ley del arte de la psicología, no puede saber cuál es la ley del arte de la ingeniería, no lo puede saber. Hay que dárselo. Hay que dárselo. Si a ustedes lo que les plantea un problema el artículo 25, en mi opinión, como solución práctica inmediata, hay que ir definiendo desde dentro del colegio, desde dentro de su comisión de deontología, las situaciones. En caso de que un padre, el psicólogo deberá actuar de esta forma. Y así, con el tiempo, ir desarrollando un cuerpo doctrinal que aporte seguridad jurídica al profesional que se ve enfrentado al problema, saber que se puede agarrar ahí, porque ya lo dice mi comisión de deontología, si es la comisión central de deontología, que no sé si existe, pues mucho mejor. Ir desarrollando un cuerpo doctrinal que vaya explicando la ley del arte de la psicología aplicada a cada problema que se va presentando en la práctica. Para eso, los colegiados, los psicólogos, tienen que ir transmitiendo al colegio
la problemática. La Comisión de Deontología, en mi opinión, debe ir desarrollando este cuerpo doctrinal y dándole la correspondiente publicidad. El problema se va a ir definiendo y la solución también. Eso es parte, ese cuerpo doctrinal que se puede ir formando, es parte de la lex artis que va a valorar el juzgado cuando llegue el momento. Yo creo que este es el enfoque correcto para abordar el problema. En el caso de los médicos, por ejemplo, esto lo tienen. Yo he ido a buscar equivalencias en el ámbito de la profesión médica y hay a nivel nacional, la Organización Médica Colegial pues tiene una comisión central de deontología que cada cierto tiempo aborda problemas, seguramente el Consejo General de la Psicología de España pues tendrá algo parecido, aborda, puntualmente problemas que van saliendo, ¿vale? Y hace una declaración, un pronunciamiento de cómo actuar ante esos problemas. Específicamente, por ejemplo, tiene la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial un pronunciamiento que le llaman Declaración de la Comisión Central de Deontología sobre la ética médica en la atención del menor maduro, que llaman. Bueno, pues hay, me parece que son 8 folios, una descripción de distintas actitudes a adoptar por parte de los profesionales de la medicina ante diferentes situaciones problemáticas que se presentan con menores que ellos llaman menores maduros. Menores maduros. Esto se puede hacer a nivel nacional, a nivel de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de la Psicología de España, y se puede hacer perfectamente a nivel provincial también. El mismo proceder por parte de la comisión del colegio provincial que sea. Y ya para no extenderme mucho más, yo creo que este es el enfoque desde el punto de vista del colegio. Para no extenderme mucho más, si yo tuviera que resumir todo esto, decía, a efectos prácticos, para agarrarme mañana a un argumento jurídico, hay un artículo en la ley, con la evolución social tal y como yo lo entiendo, se ha pasado a lo largo de los años de una estructura, digamos, vertical, donde, en fin, yo voy a hablar del médico, que es lo que yo más conozco, de una estructura vertical, donde hace muchos años mis padres me cuentan que el médico, pues en fin, era quien mandaba y disponía de forma vertical, se hacía lo que decía el médico. Yo soy paciente, estoy muy enfermo, iba al médico y me pongo en sus manos, haga usted conmigo, doctor, lo que usted considere oportuno. Era una estructura vertical. Con la evolución social, con el cambio social, se ha evolucionado a una estructura u organización horizontal, donde cada vez tiene mayor peso, por suerte, la opinión del paciente. Decía también la señora magistrada que el criterio que se sigue en los juzgados es el del interés superior del menor. Claro que sí, está en la línea de esto que yo también estoy diciendo. Es el paciente, en este caso el menor, el interés que debe primar. Bueno, decía esto porque teniendo esta idea de cómo son las cosas visto de una forma evolutiva, ¿no? Donde se pasó de una estructura vertical a otra horizontal, donde la opinión del paciente es fundamental, es la principal, incluso si el paciente es menor, incluso en esas circunstancias su opinión es fundamental. Pues teniendo esta evolución social clara, hay un artículo en la ley que es una ley muy importante, la ley 41/2002 de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Es una ley fundamental, ¿vale? Fíjense el título de la ley, derechos del paciente. Es decir, se pone por escrito en el año 2002 que el paciente tiene unos derechos, que son estos.
y son los prioritarios. Lo que estamos diciendo se cristaliza en el año en el año 2002, en esta ley que es fundamental. Bueno, pues hay un artículo en esta ley que es el artículo 9.5 que dice, estamos hablando de si el psicólogo, o entiendo yo que, o yo me estoy refiriendo a si el psicólogo puede hacer según qué cosas con el consentimiento solo de uno de los padres o con el consentimiento de solo el paciente. Fíjense lo que dice este artículo. El artículo, insisto, 9.5 dice: la prestación del consentimiento por representación, es decir, se trata de un menor al que le vamos a prestar nuestra asistencia profesional, y surge el problema de que solo tenemos a nuestro alcance a uno de los progenitores, no tenemos al otro, e incluso las relaciones entre ellos, pues seguramente presumimos que no son buenas, en fin, toda una problemática y nosotros en medio. Miren lo que dice este artículo. Dice: la prestación del consentimiento por representación será, dice la ley, adecuada a las circunstancias. Es decir, no se les puede exigir más de lo razonablemente exigible. Y lo dice la ley. No se les puede exigir más de lo razonablemente exigible. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender. Siempre a favor del paciente y con respecto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Lo que quiero decir es que eso de que, como pone el artículo 25, que el profesional debe pedir el consentimiento de los progenitores en plural, que como no los tengo de los dos me va a ocasionar un problema, no lo veo yo así. No lo veo así, porque estoy citando un artículo concreto de la ley donde dice otra cosa, ¿vale? Si quieren lo dejo aquí y podemos continuar en el momento del coloquio o debate o como le llamamos. Muchas gracias, don Guillermo. Pues le paso ahora la palabra a don Julio Santiago, que es técnico superior de la función de la Administración en el Servicio Canario de Salud. Pues gracias, muy buenas noches. Gracias al Colegio de Psicólogos por invitar al complejo hospitalario a través de la asesoría jurídica, ¿verdad? Y yo voy a hablar de las máximas de la experiencia, ¿verdad? La máxima de la experiencia es aquello que pasa todos los días en el complejo hospitalario. Y yo voy a poner un caso diferente al de los psicólogos. Tengan ustedes, imaginen que una madre lleva a un niño a atención primaria. El médico de atención primaria hace un parte de interconsulta al otorrino, que no tiene nada que ver con el psicólogo, y el otorrino ve al niño y le dice: hay que operarlo de amígdala. El niño tiene 8 o 9 años. Los padres están divorciados. El otorrino dice que se tiene que operar, porque es bueno para el niño y favorece al niño, y todo lo que venga, todas las complejidades que venga al niño. ¿Qué ocurre? En este caso, como hay una intervención quirúrgica, necesitará un consentimiento. Un consentimiento que tiene que ser informado y primero, previo a ese consentimiento, una información a los padres. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el hospital? Que los padres, el padre o la madre no quieren. ¿Qué hacemos? No operamos al niño. Y no se opera al niño. Vale. El otorrino te llama: oye Julio, necesito saber qué tengo que hacer. Digo, ¿el consentimiento informado está firmado por la madre? Sí. Bien. ¿Le has dicho a la madre que le tiene que decir al padre que va a operar al niño? Sí. ¿Y qué te ha dicho la madre? Que no habla con el padre. Ah, bien. ¿Qué hacemos? ¿Metemos un procedimiento judicial para operar al niño unas mil? Pues este caso es lo mismo. Imagínense ustedes qué pasa que la madre, casi siempre es la madre, lleva al niño al médico de cabecera o al médico de familia. Y el médico de familia le dice: interconsulta al psicólogo. Y va al psicólogo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que cuando se entera el padre, se monta la de Dios en Cristo.
¿Por qué llevas al niño al psicólogo? Si el niño está bien, no tienes que llevarlo al psicólogo. ¿Quién te da autorización? ¿Y contra quién carga las tintas el padre? Contra los psicólogos. ¿Eh? Y el psicólogo se mira y dice, ¿pero qué culpa tengo yo? Ninguna. Pero si no tienes ninguna culpa. Tú eres el tercero de buena fe. Tú eres el que recibe a ese menor porque tienes previamente una orden médica, una interconsulta médica, que considera que tiene que haber una intervención a ese niño. ¿De acuerdo? Yo mirando el código deontológico de ustedes, dije, madre mía de mi vida, un artículo que dé para tanto follón, ¿esto qué es? Esto es un lío que mi madre mía. ¿Eh? Pero no, me puse a leer detenidamente, digo, voy a echarle una mirada a esto, no, una no, 3 miradas le tuve que echar al código deontológico para yo entender las cosas. Y lo primero que me sorprende, el primer artículo dice, el código ontológico de la profesión psicológica está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles? Estamos hablando de la modalidad de qué. ¿Estamos hablando de una intervención en una consulta privada o estamos hablando de una intervención en una administración pública, en un servicio público? Porque hay que diferenciar las dos. No solo hay una, hay dos. Y no creo que tengan que ser iguales. Quizás la individual, la de la consulta privada, tenga un plus referente al servicio público. Porque el servicio público es un médico que le manda a otro médico para que haga una intervención y haga un diagnóstico. Si yo me voy a la Ley de la Autonomía del Paciente, la 41/2002, en su artículo 3, que pone las definiciones legales de lo que se considera o de lo que debe considerarse intervención en el ámbito de la sanidad, dice, toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Y aquí están ustedes, porque empieza hablando de preventivo. Y yo creo que la labor suya, cuando manda un médico de atención primaria a otro de especializada, es preventiva. Entonces, ¿qué ocurre con el psicólogo al que le viene ese menor y tiene la madre al lado y ve que tengo que intervenir, pero no sé cómo intervenir porque no tengo un consentimiento del otro progenitor que está separado y que le voy a pedir, como pasa, que le voy a traer la sentencia mía de divorcio, de separación, para que usted vea, ¿verdad?, qué es lo que pone las medidas? Sí, pero no es broma, es que esto pasa. Y las medidas no pone nada. No se pone absolutamente nada. Entonces llaman a la asesoría jurídica del complejo hospitalario, a mi compañera María Trae o a mí, y yo le digo a mis estimados colegas, psicólogos y médicos, le digo lo siguiente. Digo, no hay problema. Tú intervienes. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes están amparados. En concreto, por el artículo 156, que dice, uno de los párrafos, en los supuestos de los párrafos anteriores respecto de los terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. Se presume. Doy por bueno que si la señora no viene porque viene directamente al hospital, la señora viene derivada de otro sitio, viene de un médico de familia, se supone que la señora ya habrá comunicado, o debería de haber comunicado, de que voy a llevar al niño al psicólogo.
Y el tercero de buena fe, que son ustedes, yo creo que puede intervenir sin ningún tipo de problema, en base a lo que pone este articulado. Ese es, creo yo, mi criterio. Presunción de terceros de buena fe siempre. ¿Por qué? Pues ya se ha dicho aquí, van a actuar a favor siempre del menor. Entonces, si yo conjugo que hay un tercero de buena fe y presumo que se va a favor del menor, ¿quién tiene que decir que es lo contrario? ¿O quién dice que es lo contrario? No lo creo. Y yo, a fecha de hoy, dentro del complejo hospitalario, a otros compañeros, yo lo que le he dicho es, actúa sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que de esa primera intervención se deriven más intervenciones para realizar un verdadero diagnóstico y llevar a cabo la terapia respectiva. Entonces ahí sí creo yo que se debería de contar ya con el consentimiento del padre, y si no fuera así, pues como ha dicho la señora magistrada, llevarlo a la ley de la jurisdicción voluntaria, a esa jurisdicción voluntaria que hay, para ese procedimiento generar las condiciones legales para que los psicólogos puedan actuar sin ningún tipo de problema. Pero la primera parte de esto yo creo que está más que salvaguardada por el derecho y por la normativa actual, sin ningún tipo de problemas además. Y creo que nos debemos acomodar a los tiempos. Los tiempos avanzan y esto va más rápido que las normas, eso lo sabemos. Y las costumbres son de llevar, pues enseguida cuando notan algo, llevar al niño al médico de atención primaria, que es el primero que ve al niño. Y eso es una asistencia sanitaria primaria. Por lo tanto, yo no considero, bajo ningún concepto, lo del artículo 25. Yo creo que se le debería dar una vuelta de tornillo a este artículo 25 y hacer una nueva redacción de este artículo 25, porque la información la obtendrá siempre la madre previa a la intervención que se le haga a ese menor. Y creo además, y a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, que debería de ajustarse un poco a lo que pone la ley básica de autonomía del paciente. Mirar lo que pone la ley básica de la autonomía del paciente y llevarlo, trasladarlo de alguna forma, de alguna manera, a este artículo 25. El consentimiento informado, la información a los padres, la representación, etcétera, etcétera. Con lo cual a lo mejor no saldría un artículo 25, saldría 3 o 4 artículos de este artículo, ¿no? Esa es mi postura y esa es mi idea como letrado, entre comillas, ¿verdad? Que soy técnico de la función allí en la asesoría jurídica, desde la asesoría jurídica del complejo hospitalario. Nosotros no vemos ningún problema que la primera intervención se pueda realizar, bajo ningún concepto. Es más, el padre, si viene y quiere información, base a esa patria potestad compartida, tendrá derecho al acceso a la información, sin ningún tipo de problema, porque está recogido en la historia clínica. Y algunas veces, bueno, ya se está haciendo, si no me equivoco, recogiendo en la historia clínica, pues poniendo que existe una sentencia de divorcio, de separación en la propia historia clínica, que no tiene nada que ver, pero se recoge, porque es necesario, ¿verdad?, que existe una separación, un divorcio, y no hay medidas respecto a este tema. Entonces, yo creo que por esta parte, el artículo 25 realmente, ¿qué es lo que venimos a ver aquí? ¿Por qué está así y cómo debería de estar redactado? Yo creo que se debería de modificar y ajustarlo un poco a la ley 41/2002 y darle otra vueltita de tuerca. Nada más, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, don Julio.
Y finalmente pues pasamos la palabra a doña Nuria Salón, asesora jurídica del Consejo General de Psicología. Hola, buenas noches a todos. Lo primero, agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas que haya tenido la cortesía en invitarme. Y yo también me voy a centrar un poquito en el ámbito deontológico, como ha hecho el compañero del Colegio Oficial de Médicos de aquí. Vamos a ver, efectivamente el artículo 25 es uno de los artículos que origina más demandas deontológicas en todos los colegios de psicólogos de la organización colegial. Ante las dificultades prácticas que para muchos psicólogos supone el cumplimiento de este artículo 25, en caso de intervención psicológica en menores, el Consejo General de la Psicología realizó una consulta en el año 2012 a los colegios de psicólogos para ver cómo estaban aplicando, qué interpretación estaban haciendo de este artículo. En esta consulta contestaron el 78% de los colegios, 18 de 23 que conforman la organización colegial. 6 colegios consideraron que el psicólogo debe contar con el consentimiento de ambos progenitores. 9 colegios consideraron que el psicólogo debe informar a ambos progenitores sobre la intervención a practicar sobre el menor. 2 colegios consideraron que es suficiente con obtener el compromiso firmado de que el progenitor solicitante informará al otro progenitor. Y 1 decía que cumplía escrupulosamente el artículo, pero no decía cómo. A la vista de la actual redacción, el Consejo General de la Psicología considera que no se desprende la obligación de obtener el consentimiento de ambos progenitores, y respecto de la información a estos tampoco se detalla en este artículo o se deduce la forma en que debe realizarse. Por ello, el Consejo General de la Psicología consideró oportuno establecer un protocolo de actuación común a todos los colegios de psicólogos que tendiese a proteger la actuación profesional de los colegiados. Y en este sentido, en septiembre del 2012, acordó emitir un comunicado en que se incluía este protocolo de actuación. Conviene subrayar que el Código Deontológico del psicólogo menciona que ambos progenitores han de tener conocimiento de la intervención, no que sea necesario el consentimiento por parte de los dos, de manera que en la práctica se acepta como suficiente la iniciativa en pro de la intervención de uno de los padres y se debe exigir constancia del conocimiento del acto acerca de este. En virtud de la distinción que hace la doctrina entre evaluación e intervención, encuadrando dentro de la evaluación las actividades consistentes en valorar y opinar sobre los conocimientos o actitudes del paciente y delimitando la intervención dentro de la aplicación de tratamientos y utilización de instrumentos psicológicos que inciden sobre aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y en la mejora de su estado general de salud. Esto sería la disposición adicional 7ª de la Ley General de Salud Pública. El Consejo General de la Psicología entiende que si nos encontramos ante la aplicación a un menor de tratamientos o terapias psicológicas, deberán ser consideradas como actuaciones de ejercicio extraordinario de la patria potestad y no podrán ser adoptadas unilateralmente por el progenitor custodio, sino que precisan el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, de resolución judicial. Si por el contrario nos encontramos ante la solicitud de la evaluación de un menor, el progenitor custodio tiene la obligación de informar al progenitor no custodio. La única vía del progenitor no custodio para mantenerse informado en los casos de incumplimiento de tal obligación por parte del progenitor custodio es solicitar dicha información de los terceros que la poseen, y lo que el no custodio puede hacer sin duda alguna como titular de la patria potestad. El Consejo General de la Psicología considera que la solicitud por uno de los progenitores de la evaluación psicológica de un hijo menor es un acto que se deriva del ejercicio de la patria potestad, para cuya materialización es imprescindible que cada uno de los padres tenga la información necesaria sobre la vida y vicisitudes del menor.
ya que sin ella no podría ejercer el derecho función en que la potestad consiste, y que su práctica no debe ser considerada como intervención sobre los aspectos del comportamiento y su actitud que influyan en el estado de la salud del menor. En consecuencia, cuando se solicita realizar una evaluación psicológica a un menor, el psicólogo cumple con lo establecido en el artículo 25 del Código Deontológico, informando al progenitor no solicitante del hecho de la evaluación, invitándole a participar y dándole acceso a toda la información que recabe. En cambio, si se solicita el tratamiento psicológico a un menor, será necesario el consentimiento de ambos progenitores. Pero si no lo hay, no podremos sancionar deontológicamente por el incumplimiento del artículo 25 del Código Deontológico, porque dicho artículo no lo prevé y solo habla del deber de informar. La Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología entiende cumplida la obligación de informar del artículo 25, tanto si la información se traslada directamente por el psicólogo a ambos progenitores, como si la información se traslada a través del progenitor solicitante de la evaluación al progenitor no solicitante. Y en base a todo ello, en septiembre del 2012, pues se emitió este comunicado y ahí incluía un protocolo de actuación, que así muy rapidito os resumiré en: cuando sea solicitada una evaluación psicológica sobre un menor por parte de uno de los progenitores, el psicólogo deberá informar al progenitor solicitante de la evaluación de un menor con carácter previo a la misma, sobre la obligación que le corresponde por su condición de progenitor, de informar al progenitor no solicitante sobre la evaluación psicológica que ha solicitado. El psicólogo debería procurar informar directamente a ambos progenitores de la evaluación que se va a practicar en el menor, con carácter previo a la misma. Para ello, el progenitor solicitante de la evaluación deberá facilitar los datos del progenitor. En caso de que ello no fuese posible, el psicólogo debería obtener del progenitor solicitante de la evaluación del menor su compromiso firmado de la obligación que asume de informar al progenitor no solicitante. Una copia de dicho documento debería incorporarse en todos los informes relativos a la evaluación. En caso de no contar con el compromiso firmado del progenitor solicitante, se debería renunciar a la evaluación. Y en caso de una evaluación urgente, porque presuntamente puede haber abusos sexuales o maltratos sobre el menor, se pondrá en conocimiento del juez para que él decida. A los efectos de facilitar la actuación del psicólogo, pues se acompañaba de un compromiso entre progenitores. Y sí que advertíamos que en el supuesto de que se realice la intervención sobre el menor, tanto de tipo terapéutico o dirigida al cambio de actitudes, será necesario el consentimiento o autorización de ambos progenitores o, en su defecto, de resolución judicial. Con este comunicado lo que intentamos es, facilitar al final la tarea del psicólogo y que no todo recayese, porque parecía que la obligación de informar solo recaía en el psicólogo y no en primer lugar en el progenitor custodio o en el progenitor que haya solicitado esa evaluación psicológica. Y yo ya no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias.